Hoy nos vamos a sumergir en uno de los enfrentamientos pero más brutales de toda la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la campaña de 6 meses por una isla perdidísima en el Pacífico, una isla llamada Guadalcanal. 31.000. Pensemos en esa cifra por un momento. Ese es el número de soldados japoneses que murieron en Guadalcanal. Y ojo, no solo murieron en combate, murieron por enfermedades y, lo que es aún más terrible, murieron de hambre. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es que esta isla, este pedazo de tierra, se convirtió en una tumba? Bueno, en los próximos minutos vamos a desentrañar exactamente eso. Y de paso, vamos a entender por qué esta batalla, justamente esta, fue el punto que cambió todo en la Guerra del Pacífico. Ok, vamos directo al grano. Todo esto empezó por un premio. Un premio que ninguno de los dos bandos podía, bajo ninguna circunstancia, darse el lujo de perder. Y no hablamos de un tesoro, no. Hablamos de una simple pista de aterrizaje, el famoso Campo Henderson. La clave de todo era su ubicación, una posición estratégica que era sencillamente perfecta. Miren, a mediados de 1942, los japoneses estaban construyendo este aeródromo con un objetivo clarísimo. Querían usarlo como una lanza para proyectar su poder por todo el Pacífico Sur. Pero más importante aún, querían usarlo para cortar de una vez por todas ese cordón umbilical que conectaba a Australia con sus aliados. Por supuesto, los aliados se dieron cuenta del peligro, y era un peligro inminente, así que no lo pensaron dos veces. Actuaron, y actuaron rápido. Lanzaron un ataque sorpresa con una meta muy simple: tomar ese aeródromo antes de que los japoneses pudieran usarlo. Y al principio, todo salió a la perfección. El desembarco fue un éxito total. Casi un paseo, no encontraron casi nada de resistencia. Pero la alegría les duró muy poco. Justo después, en la batalla de la isla de Savo, la Marina aliada sufrió una derrota catastrófica. Y esto lo cambió todo. Los barcos de suministro tuvieron que retirarse, dejando a los marines ahí, solos, varados en la isla, con poquísimas provisiones y completamente aislados. Y a partir de ese instante, la batalla por Guadalcanal se transformó. Ya no era una simple operación, se convirtió en una lucha obsesiva de 6 meses por un solo objetivo. Mientras tanto, los japoneses, que estaban totalmente sorprendidos por el ataque, se pusieron una sola meta: recuperar ese aeródromo, sin importar el precio. Lo que vino después fue un asedio brutal, implacable. Japón empezó a lanzar oleada tras oleada de soldados contra las defensas estadounidenses. Estaban obsesionados con recuperar ese campo. Y la isla se convirtió literalmente en un matadero. A ver, ¿cómo hacían los japoneses para llevar refuerzos? Usaban algo que los estadounidenses apodaron el Tokyo Express. Básicamente, eran destructores muy rápidos que, aprovechando la oscuridad de la noche, desembarcaban tropas. Pero aquí está el gran pero, la clave de todo su fracaso. Podían llevar soldados, sí, pero no podían llevar equipo pesado ni artillería, y lo más importante, no podían llevar suficiente comida. Y este pequeño detalle logístico acabaría siendo fatal para ellos. Ok, primer round. El primer gran contraataque japonés fue un asalto frontal, salvaje. Ocurrió en un lugar que se conoció como Alligator Creek, aunque la batalla se recuerda más como la Batalla del Río Tenaru. El problema fue que subestimaron por completo a los marines. El destacamento del coronel Ichiki pensó que podía arrollarlos y lanzó una carga frontal, de frente contra las defensas. El resultado, una masacre absoluta. Imagínense, de una unidad de 917 hombres, casi 800 murieron esa misma noche. Pero los japoneses no se rindieron. Un mes más tarde lo volvieron a intentar, esta vez con más hombres y apuntando a una posición defensiva que era clave, justo al sur del aeródromo, un lugar conocido como la Cresta de Edson. Y lo que pasó ahí fue de película. Durante 2 noches enteras, el combate fue brutal, cuerpo a cuerpo en la oscuridad de la jungla. Solo 830 marines aguantaron los ataques de 3.000 soldados japoneses. Al final, la ofensiva japonesa fracasó de nuevo. Y el costo fue, otra vez, devastador. 805 bajas más. A partir de entonces, a esa cresta le pusieron un apodo que lo dice todo: la Cresta Sangrienta. Aquí hay que entender algo muy importante. Estas batallas no se ganaron por una genialidad táctica o una estrategia brillante. No, lo que estas luchas sangrientas revelaron fue la verdadera naturaleza de toda la campaña. Esto se había convertido en una brutal y pura guerra de desgaste. Y es aquí donde se ve la diferencia abismal entre los dos bandos.
Para Japón, cada derrota, cada avión derribado, cada barco hundido, significaba perder pilotos y soldados veteranos que eran sencillamente irreemplazables. Por otro lado, estaba Estados Unidos con su monstruoso poderío industrial. Podían darse el lujo de absorber las pérdidas porque sabían que podían fabricar más barcos, más aviones y enviar oleadas de tropas frescas a la isla sin parar. Las cifras finales de la campaña son un testimonio de esta brutalidad. El costo humano fue gigantesco, sobre todo para Japón. Y de esos 31.000 muertos japoneses tenemos que entender algo. Miles y miles de ellos no murieron por una bala, murieron lentamente, consumidos por el hambre y las enfermedades tropicales en ese infierno verde que era la jungla de Guadalcanal. Finalmente, en febrero de 1943, Japón se dio por vencido. Abandonaron la isla y evacuaron a las tropas que quedaban con vida. Para los aliados, fue una victoria estratégica, de una importancia monumental. Pero decir que fue solo una victoria se queda corto. Guadalcanal fue más que eso. Fue un cambio sísmico en la guerra. Fue como si se hubiese girado un interruptor. Marcó el momento exacto en que los aliados pasaron de defenderse a atacar en el Pacífico. Desde ese punto, Japón ya no avanzaría más. Solo le quedaba retroceder con su maquinaria de guerra herida de muerte hasta el mismísimo final. Y no es solo una perspectiva aliada. Años después, los propios líderes militares japoneses lo admitieron. Guadalcanal fue el verdadero punto de quiebre. Fue el muro contra el que su avance, que hasta entonces parecía imparable, se estrelló y se rompió para siempre. Toda esta lucha sangrienta por el campo Henderson nos deja con una reflexión final. Nos hace preguntarnos, ¿qué define realmente una victoria? Porque, a veces, la victoria no se trata de ser el primero en tomar un objetivo. Se trata de tener la capacidad y, sobre todo, la voluntad para soportar el costo, por más inhumano que sea, de conservarlo.